Resumen latinoamericano. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada, vengo sin temor a no perder nada. Vengo información y análisis y el protagonismo de los pueblos. con el orgullo indio en el alma tatuado. Resumen latinoamericano. Vengo. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Y vamos a comenzar precisamente hablando de Argentina porque hemos tenido una semanita realmente muy caliente en lo que hace a el desborde producido por una corrida cambiaria, obviamente provocada por los de siempre, que llevó al dólar a prácticamente una cifra que no estaba ni calculada, por lo menos por estas semanas. Esto ha acrecentado la crisis económica que se viene sucediendo desde hace varios años y que este gobierno no ha sabido parar. En este caso último, obviamente a partir del aumento del dólar y la devaluación del peso, de hecho, hubo una remarcación tremenda en los precios de artículos de primera necesidad que, más allá si bajó 10 pesos o no el dólar al día siguiente de esta corrida cambiaria, los precios seguramente no han bajado y van a seguir escalando. Y esto va a traer más hambre a una población que está atada a la horca del Fondo Monetario Internacional. Para hablar de todo esto, entrevistamos a Eduardo Lucita. Él es un reconocido economista de izquierda y le preguntamos cómo está viendo este panorama realmente de una Argentina turbulenta. Bueno, Eduardo, estamos en medio de una semana realmente donde han pasado muchas cosas vinculadas a un tema que vos manejás siempre, que es el tema de la economía. Ha habido corrida bancaria, ha habido intento de Sergio Massa en estos últimos días de recomposición y de buscar salvataje. ¿Cómo estás viendo el panorama de esta Argentina turbulenta? Bueno, como vos decís, estamos en una crisis muy profunda y que se está extendiendo en el tiempo, ¿no? Ahora, yo te diría que es un eslabón más en una larga cadena de crisis del capitalismo argentino que viene yo te diría que desde la crisis del primer peronismo en los años 52, 50 y algo, a partir de ahí, cada 7, 10 años se repiten las crisis, siempre explotan por el mismo lugar, la restricción externa, la falta de dólares, el proceso inflacionario, y el déficit fiscal. Por supuesto que este tipo de crisis se han profundizado a partir de la dictadura militar del 76 por esa bola de nieve que dejó de la deuda externa, que antes no había ese fenómeno. Entonces esto multiplica las cosas. En alguna época, en los años 60, se decía que en estas crisis que con 2 cosechas zafamos. Bueno, ahora con la deuda externa hay 2 cosechas y no zafamos. Sigue la ecuación y hay que buscar otras alternativas, ¿no? Ahora, estamos en una crisis que combina un proceso de muy alta inflación, es decir, ya estamos en un régimen de alta inflación. Que esto no se resuelve gradualmente como intenta el gobierno de ir bajándolo lentamente. Estamos en un momento de una deuda en pesos, interna en pesos, que es varias veces billonaria, ¿no? Es alrededor de 12,5 billones, o sea, 6 ceros más 6 ceros, ¿no? Una parte de esa deuda, 4,5 billones, el Ministerio de Economía logró patearlo para el año 24 y 25. Ahora, al 30% de esa deuda, solo por el 30% de esa deuda, el Ministerio de Economía le dio a los bancos el bono dual. Bono dual que quiere decir que se ajusta por inflación o por la evolución del tipo de cambio según lo que te convenga. O sea, es un bono que no tiene pérdida, es toda ganancia para los bancos, ¿no? Y el tercer elemento es lo que sabemos, la deuda externa, que es una deuda que ha vuelto a crecer, levemente, pero ha vuelto a crecer,
y que el acuerdo con el Fondo Monetario nos tiene totalmente condicionados por esa deuda. Hemos perdido la soberanía monetaria, tenemos límites para la emisión monetaria, aunque el gobierno cada tanto lo transgrede. Hay que mover la tasa de interés según los intereses del banco, del Fondo Monetario Internacional. La idea es que tiene que ir por arriba de la inflación. Hasta ahora no ha ido nunca por arriba de la inflación, pero acompaña. Y también la tasa de devaluación, que por momentos está arriba de la tasa de inflación y por momentos no. Quiero insistir en esto porque esos elementos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional son inflacionarios, pero al mismo tiempo no están jugando el gran papel inflacionario que tendrían que jugar porque, primero, la emisión monetaria ha caído casi el 50% con respecto al año pasado. La tasa de interés está yendo en general por detrás de la inflación y la tasa de devaluación también. Entonces, si estos elementos, que son los que dice el neoliberalismo, que son los causantes de la inflación, ¿dónde está la inflación? La inflación está en la puja distributiva. Hay una fuerte puja distributiva en el sentido vertical, capital-trabajo, pero también en el sentido horizontal, al interior de las distintas fracciones del capital, para ver quién se apropia de una mayor torta del excedente económico que generan solo los trabajadores, ¿no? Entonces, creo que ese elemento, también junto con los otros, obviamente el proceso inflacionario es multicausal, pero dentro de esas múltiples causas, la puja distributiva, que yo creo que es en este momento el elemento central de este desborde inflacionario que tenemos. Ahora, Eduardo, hay un factor que la gente comentaba estos días cuando decía y repetía la frase "se va todo a la mierda", que es la corrida bancaria. ¿Cómo se produce una corrida de este tipo donde de pronto el dólar pasa va aumentando de a 20 pesos en cada momento? ¿Cómo se produce eso y cómo podía el gobierno evitarla en ese momento? Mira, hay que tener en cuenta que el tipo de cambio oficial estaba y sigue estando muy retrasado con respecto al proceso inflacionario. Este retraso se verificaba también en el contado con liquidación, en el dólar MEP y también en el dólar negro, o lo que le llaman ahora, no sé por qué se le dice dólar blue, pero bueno, antes se le decía el negro, ¿no? Entonces, cada tanto hay un ajuste, esos tipos de cambios tienden a ajustarse por la inflación. Ahora, el dólar blue es un mercado muy pequeño, entonces con una determinada cantidad de dólares no muy importante, o bien lo hunden o bien lo levantan a donde lo quieren llevar. Acá hay grandes jugadores importantes que producen esos movimientos. Es una maniobra también especulativa. Ahora, detrás de eso va todo el chiquitaje que quiere cubrirse desesperadamente. Entonces compran de a 100, de a 200, el que puede compra 1000. Acá hay todo un sector de un sector del trabajo que tiene un excedente dinerario. Si no, no veríamos el consumo que hay en muchos lados, ¿no? Entonces, ese excelente dinero, de repente la gente se vuelca a comprar dólares como reserva de valor, porque es bastante lógico también. El que puede, ¿qué es lo que mantiene el valor acá? Y el tipo de cambio del dólar, aunque esté retrasado, uno sabe que en algún momento eso se ajuste. Es la historia de la economía y de la vida de la gente de la Argentina, ¿no? Yo creo que esos son los factores que producen eso. Ahora, claro, cuando hay una debilidad tan grande del gobierno, es un gobierno muy débil que ya venía débil del nacimiento, pero la derrota electoral del 2001 lo debilitó totalmente, todos esos procesos se aceleran, ¿no? Es mucho más, se hacen correr versiones de todo tipo, que también están los que corren versiones de todo tipo. Yo siempre creo que en esto juegan mucho los servicios. El caos de alguna manera le conviene a los servicios, en muchos aspectos, ¿no? Y bueno, ellos también hacen su juego en esto, me parece, ¿no? Las herramientas que tiene el gobierno no son muchas para esto, porque no tiene reservas como para intervenir. El acuerdo con el Fondo Monetario le impide intervenir en el mercado de cambio con reservas. No obstante, ayer y anteayer Massa lo hizo. Primero lo hizo y después le dijo al Fondo Monetario, usamos reservas. Y si te gusta bien y si no también, porque perdidos por perdido algo tienen que hacer. Porque toda la estrategia de Massa ya no es controlar la inflación porque le resulta incontrolable.
El éxito de Massa va a ser si pueden llegar a las PASO sin que haya devaluación. Y es mejor que no haya devaluación, porque realmente si hay devaluación, la inflación se va a ir al 1000 por 1000 y los salarios se van a derrumbar más de lo que están y los indigentes se van a ir al 15%. Es decir, va a ser económica y socialmente un verdadero desastre. Ahora, al mismo tiempo, como no se toman medidas fuertes para calmar esto, lentamente nos vamos al desastre también, ¿no? Pero es más lento que con la devaluación, pero nos vamos, ¿no? Por alguna razón, Álvarez Agís, que al principio de este gobierno, cuando se discutía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, decía siempre un mal acuerdo es mejor que un no acuerdo, ahora está diciendo, si este acuerdo me está llevando a esta, prefiero no cumplirlo, ¿no? A tal punto llega la situación que se discute si cumplir o no el acuerdo, se está tomando conciencia de que por más que se renegocie, el problema, si en vez de pagar a 10 años pagamos a 20 años, es lo mismo. Va a ser más lento, obviamente siempre es mejor una deuda a 20 que a 10, pero de todas maneras el costo de esa deuda va a ser infernal. Además hay que tener en cuenta que ahora la tasa de interés que le estamos pagando al Fondo Monetario Internacional, que normalmente es del 1 punto, 2 puntos como máximo, está casi en el 7. Primero porque la deuda, la tasa de interés del Fondo Monetario está colgada a la tasa de interés en Estados Unidos. Como Estados Unidos viene subiendo la tasa de interés, sube la tasa del fondo. Pero además, como nos aplican una sobretasa por tener una deuda demasiado grande que no se corresponde a nuestras acciones en el fondo, que entre paréntesis es decir que esa deuda grande nos la dio el fondo, nos cobran una sobretasa que, bueno, ahora estamos pagando un dineral por eso, ¿no? Entre los salvavidas que el gobierno está tratando de apelar está el tema del apoyo de los chinos en estas circunstancias, o sea, trabajar con el tema de importaciones, no pagar en dólares, que no sean en dólares sino en yuanes. ¿Eso puede influir en algo en este momento así tan duro de crisis? Y por supuesto va a ser una menor disposición de dólares. Por ejemplo, si se pagan se pagan yenes, el equivalente, creo que dicen a 800, 1000 millones de dólares por año, entonces vos te ahorrás 1000 millones de dólares. Ahora, esos yenes que alcanzan a 19.000, que hay que decirlo que en la época de Cristina Kirchner se había aprobado un crédito en yenes por 11.000 millones, Macri lo subió a 15.000, este gobierno lo llevó a 19.000. Ahora, es la primera vez que esto se usa. Y es un dato muy importante porque Argentina ha entrado en el tablero de la disputa geopolítica internacional entre las dos grandes potencias que se disputan la hegemonía en el mundo hoy, ¿no? Y esto en cierta medida es un pequeño acto de independencia del país frente a eso. Pues fíjate que al mismo tiempo se está tratando con Brasil de recuperar el acuerdo que había en la época del kirchnerismo de que las transacciones entre Argentina y Brasil se hacían en las dos monedas, en pesos o en reales. Eso sería muy importante. Pero claro, con una inflación como la que tenemos en la Argentina, nunca se puede saber cuánto vale el peso. Entonces eso lo está demorando. Pero si hubiera una estabilización, eso es también una forma de independizarse del dólar. Por supuesto, no altera la situación general, pero son indicadores, ¿no? Hay muchos países en el mundo que están empezando a comerciar con China en yuanes, ¿no? Tenés que tener en cuenta que el 21% de nuestras importaciones viene de China. Entonces hay para pagar en yuanes. Ahora, no es gratis, es el 6,5, 6,7% el costo de ese préstamo. En última instancia, más o menos como lo que le estamos pagando al Fondo Monetario Internacional. Pero eso enoja al Fondo Monetario Internacional y a Estados Unidos, porque hay un juego doble permanentemente. Por un lado nos arrodillamos ante Estados Unidos y por otro lado, como decís vos, hay pequeños amagos de independencia en virtud del ahogo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Argentina necesita hacer un equilibrio muy inestable entre las dos potencias, porque ahora está desesperada porque le hagan un auxilio financiero, que yo creo que de alguna forma, no sé cómo se lo van a hacer, porque ni al fondo ni a Estados Unidos le conviene que Argentina, no le van a soltar la mano como se la soltaron en su momento a De la Rúa, me parece a mí, ¿no? Pero al mismo tiempo algo tienen que hacer por el peso que tiene China en la región y particularmente en Argentina. Ahora, vos viste que cuando vino
la generala del Comando Sur, habló del agua, del litio, de los recursos naturales que tenemos que cuidar. Y la otra, que no me acuerdo cómo se llama, que es la del Departamento de Estado para Sherman, que venía en vuelo para la Argentina, cuando se enteró que Massa estaba en República Dominicana, aterrizó de golpe ahí para entrevistarse con Massa y después siguió viaje acá. Y esa que ha planteado que hay problemas de seguridad, que no están de acuerdo con que China financia Tucha 3, que no están de acuerdo con que China financia un puerto de aguas profundas que no recuerdo en qué localidad del sur estaba, y también, y sobre todo, no están de acuerdo con que Argentina adhiera al 5G. El 5G es la batalla fundamental hoy, porque nosotros hemos pasado en los 60 de una sociedad industrial a una sociedad postindustrial. Y ahora estamos pasando a una sociedad donde el centro de toda la acumulación del capital es la información. De ahí que el 5G es decisivo, porque en última instancia están disputando quién va a manejar el caño por el cual va a pasar toda la información del mundo. Ahí China está adelantada en ese sentido, con respecto a Estados Unidos. Bueno, eso entra también en la disputa acá. El otro salvavidas que intenta Massa, que bueno, lo concretó en una reunión con la CGT y con una parte importante de la dirigencia social, sobre todo el movimiento Evita, con Pérsico a la cabeza y el Chino Navarro, y hablan de convocar a empresarios para tratar de que no se siga remarcando y remarcando, que es lo que ha pasado ya estos días, ¿verdad? Y que eso no vuelve para atrás. Una vez que vos aumentás un precio es muy difícil que lo bajes. ¿Esa vía la ves posible? Mira, yo creo que es la salida histórica del peronismo que nunca funcionó. Ahora, Duhalde sí lo hizo en el marco de la crisis del 2001-2002. Duhalde lo hizo, pero el gobierno de Duhalde era un gobierno que tenía mucho respaldo político del oficialismo y de la oposición. Salió por la aprobación de las dos cámaras, ¿no? Tenía mucha fuerza política porque además toda la burguesía estaba muy preocupada porque la situación que se abrió en el 2001, durante 3 o 4 meses la burguesía era la clase dominante, pero no era la clase dirigente, no había dirección en ese momento y la situación era, o sea, acordaron todo eso. Ahora también yo tiendo a pensar que si se sigue con una inflación superior al 100%, eso descompone todas las relaciones de costo, las relaciones internacionales. Yo no sé hasta qué punto a los empresarios le conviene este caos, ¿no? Ellos ya han hecho una inversión, la ganancia ha sido estratosférica en estos últimos 2 o 3 años, ¿no? Yo creo que, pero bueno, el capital, incluso siempre vemos que acá hay problemas, porque los gobiernos tienden, lógicamente, a acordar con las corporaciones o con las asociaciones empresarias, pero después cada una de esas empresas hace lo que quiere, porque el capitalismo no es planificable. Entonces hay una contradicción ahí, la disputa interburguesa juega en todos lados, ¿no? O sea que habría que ver. Me interesaría, creo que va a ser muy interesante este 1 de mayo escuchar los discursos en el acto que va a organizar el Movimiento Evita y otros, ¿no? Ahí va a haber una clave de cómo va a significar todo esto, pero son momentos muy vertiginosos, de mucho cambio, no hay estabilidad posible porque hay una noticia, vos tratás de analizar el cuadro y ya tenés otra noticia que te descompone, ¿no? Es todo muy vertiginoso, producto de la profundidad de la crisis, ¿no? Todo indica, Eduardo, de que Cristina va a poner el dedo apuntando a Massa como candidato. Todo indica eso, aunque, como vos decís, todo es impredecible en estos casos. Todavía el Frente de Todos no tiene candidato y es muy probable que Cristina no vaya. Pero ¿lo ves a Massa, a pesar de todo esto que se le atribuye de cierto fracaso con respecto al manejo del tema económico, lo ves como posibilidad de llegar a una segunda vuelta por parte, si van las elecciones? Mira, vos de esto sabés un poco más que yo, bastante más que yo, pero me parece que es la primera vez en la historia que el peronismo no tiene candidato, no tiene programa, incluso no tiene un liderazgo fuerte, porque el liderazgo de Cristina es sobre una porción del peronismo. Es como dicen los sociólogos ahora, es una porción, como dicen,
de alta intensidad, pero pequeña, ¿no? Pero no es decisiva al interior de todo el frente de todos. De todas maneras, es la única personalidad que puede definir algo por su propia cuenta. Creo que la estrategia de Cristina, que en esa situación a mí me parece correcta para el peronismo, es no ir a las PASO. Realmente las PASO pueden ser un desboque total en el peronismo, ¿no? Y seguro va a colocar. Decía antes, yo creo que la ambición de Massa o el objetivo de Massa, que era frenar el proceso inflacionario, no lo pudo hacer. Ya han asumido que la inflación, el régimen de inflación es alto y va a ir bajando gradualmente en la medida que estabilicen sobre todo que consigan recursos en dólares, ¿no? Para rehabilitar las reservas. Y Massa va a tener éxito si logra evitar la devaluación. Ahora, para eso hay tiempo para designar candidatos, creo que hay tiempo hasta junio, ¿no? A mediados de junio, algo así. Ahora, al mismo tiempo, en la medida que el peronismo está encerrado, porque en la medida que no defina el tipo de alianza, que no defina el candidato, genera cada vez más incertidumbre, y sobre la base de una crisis económica, esa incertidumbre agita más la crisis económica. Y al revés, lo contrario, la crisis económica profundiza la crisis al interior de las dos grandes coaliciones políticas porque no saben qué hacer con la crisis. Vos fijate que el Frente de Todos se está ordenando, Juntos por el Cambio se está ordenando a pesar de las disputas. Ya tiene los dos grandes candidatos, va a las PASO, y ya han comenzado a hablar de lo que harían si son gobierno. Por un lado, en el discurso del otro día de Máximo Kirchner, habló tenemos que tener un programa de 10, 15, 20 puntos firmado entre todos para cuando volvamos a ser gobierno. Ahora, los dos hablan las dos coaliciones del 10 de diciembre para adelante, y nadie habla de estos meses que son tremendos, y le dejan hacer a Sergio Massa lo que quiera hacer, que es el único que tiene un poquito de manejo, el resto está borrado, ¿no? Vos fijate que ahí se crea un vacío de propuestas para la coyuntura, que es lo que está ocupando Milei. ¿Qué dice Milei? Hay inflación, dolaricemos. Hay inseguridad en los barrios, armas para todos los ciudadanos. Anda mal la educación pública, privaticémoslo y démosles un voucher. Y para todos tiene esas soluciones rápidas, inconsistentes, pero que la gente la está tomando en los barrios. Eso es por lo menos lo que comentan todos, ¿no? Eso es lo que comentan. Y ahí creo yo que la izquierda, los sectores populares, los que se mueven con independencia de todas estas dos coaliciones, tienen que elaborar de conjunto. Hay que hacer un frente único frente a la crisis, para ser redundante, y plantear un programa rápido de un programa de emergencia que atienda las necesidades urgentes de la gente y que abra la perspectiva. Hay que aplicarlo hoy, pero mirando más allá de las elecciones, porque ahora no están armando un programa de equilibrio de la economía, no están haciendo ese programa típico, pero ese programa típico de estabilización de la economía se viene para después de las elecciones, cualquiera sea el que gane las elecciones, ¿no? Entonces, la izquierda, los sectores populares tienen que estar preparados para eso. Tiene que ser un programa de consenso entre todos, que albergue a todos, desde el FIT hasta los sectores del peronismo disidente, los movimientos sociales independientes, etcétera, etcétera. Creo que, a mi juicio, lo que yo plantearía en una discusión de ese tipo, hay dos puntos que son irrenunciables. Primero, la relación con el Fondo Monetario Internacional. Estamos en una situación que no hay más alternativa que anular el acuerdo con el Fondo Monetario. No hay otra posibilidad. Y la segunda es que este proceso de inercia inflacionaria se tiene que cortar de cuajo. Y yo digo congelamiento de precios por 90, por 180 días, aumento de salario para compensar eso, y las leyes de abastecimiento, la ley de la competencia y la ley de defensa del consumidor en la mano para aplicar lo que haya que aplicar. Esas leyes permiten poner multas, sancionar a las empresas, cerrar empresas, quitarles el quit, pero implica también, le dan al Estado, en condiciones de necesidad y urgencia, incautar la mercadería que tenga, por ejemplo, la soja que no quieren vender. Ahora, el problema es que hay que tener un gobierno con poder político para eso, y el poder político acá está totalmente disuelto, ¿no? Tal cual. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy, muy claro, y bueno, vamos a seguir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos en estos días. Te mandamos un gran abrazo. Dame un último minuto. Estaba pensando,
en los años nuestros, en los años 60, te acordarás que se decía, Argentina es un país con futuro pero sin presente. El presente eran las dificultades ante cada crisis y el futuro era la industria. Ahora se está diciendo, Argentina es un país solvente. El problema que en la coyuntura es un problema de liquidez. Cuando pasemos esto, Argentina tiene mucho futuro. Ya no es la industria, sino que son los recursos naturales. Ya sea el petróleo. Este año va a ser, me parece, la primera vez en la historia del país que una obra pública de envergadura se termina en la fecha que se dijo que se iba a terminar. Por una necesidad del capitalismo local. Tienen que terminar Vaca Muerta y el oleoducto sí o sí. Y lo van a terminar. Y como eso, muchas otras cosas, todas ligadas a los recursos naturales. O sea, la salida de esto, el futuro que va a tener la Argentina, es un futuro más primarizado que lo que está ahora. Ya va a escuchar crujir el otoño sus hojas, la dulce turbación, como un malón de hormigas, rumor de colibrí, alas de mariposa. Dicen que ninguna derrota puede ser definitiva. Del río va a salir con su melena roja el sol para adorar lo que el frío destina. La lluvia hará crecer los pastitos que moja y ninguna derrota nunca puede ser definitiva. Que vas a volver, lo dice la radio, que dice todo lo contrario. Lo dice la tele, que miente y desmiente el dolor que hoy cena mi gente. Que vas a volver a reír desafiante, que ya hemos llorado bastante. Nos sobra corazón, nos falta todo lo demás, pero sabes que cada vez seremos más. El viento va a barrer los bordes de la luna con tal de iluminar tu amor a la deriva. Las dudas son 100.000 y la certeza es una, que ninguna derrota nunca pudo ser definitiva. Flotando sobre el mar con su linterna tenue, la luna va a dragar los bancos de neblina. Nuestra tripulación, que 2 por 3 se pierde, sabe que ninguna derrota puede ser definitiva. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Y continuamos en Resumen Latinoamericano. Y ahora vamos a hablar de Paraguay, porque este próximo domingo se celebran elecciones presidenciales en un país donde generalmente en los últimos 50 años, realmente, salvo la excepción del gobierno de Fernando Lugo, ha habido gobiernos absolutamente de derecha. En este caso, los candidatos con más posibilidades son Santiago Peña, de la Asociación Nacional Republicana, el Partido Colorado, el partido que es, para los que tienen memoria, heredero de la dictadura de Adolfo Stroessner, que duró 40 años, ni más ni menos. Y el otro candidato es Efraín Alegre, del Partido Liberal Radical Auténtico, un partido socialdemócrata que en este caso va con un apoyo y una coalición
de un amplio arco de partidos que algunos se dicen de izquierda y otros son decididamente de centro-derecha. Pero hay que decir que Paraguay llega a estas elecciones con una moneda estable como el guaraní, que cumple 80 años de vigencia en el 2023 y es la segunda moneda más antigua de América Latina. Un porcentaje de inflación anual cercano al 6,5%. Fíjense que nosotros estamos ya en la inflación anual del 140% en la Argentina. Y una dependencia notable, y esto nos agrupa a todos los países latinoamericanos, excepto 2 o 3 que ya sabemos cuáles son, una dependencia notable con los Estados Unidos en materia geopolítica y también en materia económica. Este año el gobierno de Abdo Benítez, otro presidente colorado, además un hombre acusado claramente de ser un infanticida, él es el que mandó al ejército a asesinar a 2 niñas argentinas de la familia Villalba y hizo desaparecer a una tercera. Bueno, este gobierno firmó un memorándum de entendimiento con Washington para que fuerzas militares de Estados Unidos operen en el control de la llamada hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay. El acuerdo lo rubricaron el canciller local, Julio Arriola, y el embajador Mark Osfield, que es el embajador norteamericano. La Cancillería argentina le pidió explicaciones a Asunción por esta decisión e invocó problemas de seguridad por la presencia de fuerzas militares ajenas a la región. Hay que decir que los 2 candidatos que se presentan, tanto Peña como Alegre, son vinculados estrechamente al sistema y fuertes aliados los 2 de Estados Unidos. Tanto es así que los 2 pasaron en varias oportunidades durante la campaña electoral por la embajada norteamericana para rendir cuentas. La prensa paraguaya está dividida en su respaldo a los 2 candidatos. El grupo Nación Media, que representa a Horacio Cartes, que es un expresidente paraguayo que ahora cayó en desgracia con Estados Unidos, que lo acusa de corrupto y de estar vinculado al lavado de dinero por la droga. Bueno, este grupo, que está liderado por el diario La Nación y que incluye también varios canales por cable y portales digitales y radios, bueno, esos apoyan al candidato del Partido Colorado, a Peña. Y hay otros pequeños grupos, aunque con mucha fuerza a nivel de influencia, el ABC Color y Última Hora, 2 diarios de la derecha también, que apoyan, no se sabe por qué, ellos sí que sabrán por los negocios que hacen, al candidato, entre miles de comillas, progresista. En las encuestas todo indica que va a ganar el Partido Colorado nuevamente y perpetuará esta continuidad de la dictadura de Stroessner por otros medios, por medios políticos, pero con la misma idea de represión, de totalitarismo y sobre todo con un programa económico atado, como ya dijimos, de pies y manos a los Estados Unidos. Esta semana también, Carlos, era noticia Venezuela, sobre todo por la huida de Juan Guaidó del país, porque su propio partido Voluntad Popular ya lo despidió, diríamos, y se fue a Colombia, y en Colombia tampoco fue aceptado y ha acabado en Miami. Sí, Juan Guaidó, hay que decir que en realidad es un delincuente internacional. Tan delincuente es que le robó hasta sus propios amos, o sea, mordió la mano del amo, que son los Estados Unidos, que crearon este engendro de el presidente que no fue. Un presidente que solamente consolaba a un grupo recalcitrante y extremista de derecha en Venezuela, intentó enfrentar a Nicolás Maduro, intentó por todos los medios, convocando a la OEA, convocando a mercenarios, y no pudo porque el pueblo defendió el proceso revolucionario venezolano. Ahora huye como una rata porque de verdad lo han dejado solo sus propios partidarios,
que están tratando de renegociar a ver si pueden entrar en las próximas elecciones, y Petro tuvo realmente la dignidad de no dejarlo pasar, de echarlo del país, y ahora está donde le gusta estar a estos tipos, que es en Miami, con el exilio cubano, con la derecha venezolana, que llorarán todos los días por no poder volver a su país, del cual se fueron la mayoría de ellos huyendo porque participaron en escaladas golpistas o porque directamente son delincuentes que está persiguiendo la justicia. Vamos a escuchar a Diosdado Cabello, porque esta semana se inauguraba la casa del PSV en Caracas, y es un centro donde quieren hacer actividades culturales y de formación, y justo se refería a este tema, y esto decía. Nosotros dijimos que el domingo iba a ocurrir algo en Voluntad Popular en ese momento. La verdad es que ellos, lo que ocurrió es que su propio partido le quitó la candidatura. Eso no ha salido, va a salir. Y ante esa situación, sin ningún tipo de apoyo, ni siquiera de su partido, tuvo que buscar la manera de huir de este país. Esa es la verdad. El partido decidió que él no iba a seguir siendo candidato. Y ante eso, pues, abandonó el país, abandonó a su propia gente, y veremos qué irá a decir desde afuera. Que Colombia diga que no está invitado, es que en ninguna parte estaba invitado, está haciendo honor a lo que se ve, a lo que estaba planificado. Es el destino de aquellos que juegan con la esperanza de la gente, ¿no? Imagínate tú, desde hace poco lo escuchamos decir, Maduro pon la fecha, y de Maduro pon la fecha a la carrera, a huir, como los cobardes, pues, como los cobardes, muy cobardes para hacerlo, pero fueron sus propios compañeros quienes le retiraron la candidatura. Bueno, y cerramos este pequeño noticiero que hacemos siempre dentro del programa, recordando el 1 de mayo, recordando un 1 de mayo de lucha. Esta fecha no es una fiesta, algunos se confunden con eso, y en todos los países donde haya dignidad, clase obrera organizada o clase obrera desocupada, habrá movilizaciones, habrá evocaciones a Sacco y Vanzetti, que fueron uno de los tantos que forjaron este 1 de mayo, también con un montón de compañeras, mujeres, que luchaban en las fábricas por las 8 horas. Ahora se trabaja, lamentablemente, salvo algunas pirotecnias que dicen que rebajaron los horarios de trabajo, se trabaja mucho más que cuando Sacco y Vanzetti peleaban por las 8 horas. Pero para nosotros es fundamental recordar a todos los caídos por la lucha obrera y por la lucha de los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo. Vamos a escuchar un canto que nos llega desde el Estado español, cantante del grupo Producto Interior Bruto, en un tema que se llama Ponte como quieras. Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Te levantas de la cama y sabes que te encontrarás otro día como el resto que enseguida olvidarás. Los demás también lo sienten, pero pasan como ves. No es por falta de motivos, es por falta de interés. Si la lógica la imponen el mercado y el poder, son muy pocas las opciones que podemos escoger. Ya solo entiendo mi vida como un enfrentamiento en el que quiero sacar lo mejor que llevo dentro. Es lo que hay, es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras. Es lo que hay, es lo que hay. La guerra es lo que hay.
Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, porque mires donde mires, entran ganas de llorar, porque el mundo es una mierda que no hay por dónde pillar. Le pregunto a mi cabeza, también a mi corazón, y los dos piden a gritos compromiso y rebelión, porque a veces no encontramos la alegría de vivir, porque estar siempre perdiendo no es tan fácil de asumir. Corre sangre por las venas, nos ayuda a continuar, y la socialdemocracia nunca nos seducirá, y es lo que hay. Es lo que hay, la guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, es lo que hay. Es lo que hay, la guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, No hablo de cosas abstractas, que soy muy concreto. Te hablo de presos, de heridos, de muertos, de gente expulsada del sitio en que vive, de gente que muere buscando un salario, de gente tan rota como su cabeza, comiendo pastillas contra la tristeza, la tierra partida por las carreteras. No asumo roles que estén preestablecidos, el puño en alto para celebrar a las guerreras. Mujeres, disidencias y luchas. Y ahora en este último segmento vamos a hablar de una gran mujer mapuche. Ella se llama Soledad Cayunao y junto a su familia, en una batalla sin duda muy desigual, está defendiendo las nacientes del río Chubut, que se encuentran en la provincia de Río Negro, aunque ese río después se extiende por la provincia de Chubut y por otros lugares, obviamente. Un día ella decidió, junto con su familia, su compañero y sus 2 hijas, irse a vivir en su territorio ancestral como lo había hecho su familia durante cientos de años. Empezaron a construir su ruca, su vivienda humilde y hecha con los materiales de la tierra, y en una de sus caminatas descubren que estaban alambrando las nacientes del río. Empezaron a vigilar y descubren que con grandes helicópteros y con muchos obreros empiezan a hacerse cargo de las nacientes del río como si fuera propiedad propia. Después de hacer denuncias y de investigar, descubren que es un gran empresario catarí que ya en los años 90 se había hecho de ese lugar y que nada menos pretende hacerse con una naciente de un río, alambrarlo para que en realidad pueda disponer del agua de ese río a su antojo y puede desproteger y quitar el agua a todas las comunidades que estén al lado de ese río. Esta pequeña mujer valiente y que ama sin duda la tierra, como en la cultura mapuche, como parte de su vida, como un ser más que hay que respetar y que hay que amar como si fuera una persona. Entonces se pone en esta batalla. Muchos grupos de personas y de movimientos sociales han apoyado a Soledad y a su familia en esta campaña que pareciera tan desigual y tan heroica, ¿no? Esas caminatas, subiendo la montaña, bajando, ha habido acampes, en fin, ella
está dispuesta a no ceder hasta que este gran jeque o lo que sea catarí desista de poseer este río, porque el río es de la tierra y es de todos y todas las que viven en él. Soledad estuvo aquí en Buenos Aires y pudimos estar con ella en varias actividades, y les vamos a transmitir su voz y una entrevista que le hacía Irma Coupán, la compañera mapuche del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, en su radio Voces de los Territorios, porque nos parece que hay que seguir apoyándola con todo, escuchándola y aprender de ella y de tantas mujeres y hombres mapuche que están dispuestos a dar toda su vida para salvar la madre tierra. Vamos a escuchar a Soledad Cayunao. Muchas gracias. Mari Compuche, Mari Pulamien, Pumay, buenas noches. Sí, vinimos del sur. Nuestra LOF está ubicada en la naciente del río Chubut. Si bien la naciente del río Chubut pertenece a la provincia de Río Negro, pero bueno, como la naturaleza del río, digamos que no se divide por provincias, ciudades, pueblos, y una enseñanza que no deja el río, que corre para todo. Así que un poco traer ese mensaje que el río no solamente es agua que consume en este caso los Cayunao o un sector del pueblo mapuche, sino que el agua es algo que lo utilizamos todas las personas por igual, y no solo las personas, sino también lo distinto, todo lo que es vida, ¿no? La naturaleza, los animales, las plantas, todo. Así que por eso estamos haciendo esa defensa. Y estamos en la naciente, así que lo que le pasa al río arriba perjudica a gran parte de la población río abajo, así que por eso la responsabilidad y más que la responsabilidad es algo que no lo podemos cambiar yo no lo puedo cambiar como personas, como ser mapuche, como mujer mapuche, porque es algo que siento que es un deber, que ya uno viene con eso, con esos sentimientos, con esas ganas de no sé si son ganas, pero como que no tiene, es nuestra vida es en los territorios, así que lo estamos haciendo desde ese lugar. Y justamente recién en el conversatorio la gente te preguntaba, ¿no? ¿Y por qué habían decidido hacer este trabajo? ¿Por qué es dejar sus vidas, su cotidianidad para poder defender un río, ¿no? Sí, la verdad es que es así, aunque suene medio exagerado, pero es así. La gente que han ido a acompañar unos días pudieron darse cuenta de que lo estoy contando no es que esté exagerando, que decimos estamos defendiendo un río. No, allá se hacen guardias, se hace guardia para dormir en la noche. Es como que dedicamos las 24 horas del día en esa resistencia. Quedó a la vista hace un tiempito atrás cuando nos ausentamos solo 3 días del territorio y volvimos y nos encontramos con que los extranjeros habían hecho desarmado un puesto ancestral, nos robaron todas las pertenencias que teníamos, cosas no solo del LOF sino de gente solidaria y gente que estaba apoyando esta resistencia. Nos sacaron un cartel que decía territorio mapuche, reemplazando con otros que decía propiedad privada, prohibido el paso. Y aparte de eso pusieron cámaras en altas cumbres y nos están vigilando en nuestros propios territorios. Se refiere ahora, Soledad, a la desigualdad tan grande que tiene los medios de ella y su familia contra este gran empresario catarí. ¿Cómo vive esa desigualdad? Sí, es una lucha muy desigual porque, como decía la compañera acá, es una familia que
que mientras camina 6 horas mira a veces como el helicóptero lleva los materiales, así que la lucha sí es muy desigual. Ellos se manejan con helicóptero, con 4x4, tienen cantidad de empleados que aparecen de golpes armados. Es como que, y nosotros, bueno, hacemos denuncias, las denuncias quedan archivadas, no hay respuesta. Si bien yo siempre aclaro que la resistencia esta no es reciente, es histórica del pueblo mapuche. Yo soy un seguimiento de esa resistencia que hacen que hicieron mis mayores. Gran parte del territorio ya fue despojado. Yo siempre digo que somos hijos de mapuches despojados, porque la verdad es que la historia es lo que dice la historia, lo que cuentan los abuelos, y es así, ¿no? Que el Estado argentino primero, cuando estuvo la mal llamada conquista del desierto, se quedó con las mejores tierras que hoy usan para el desarrollo económico del país, y la gente se fueron a las cordilleras, nuestra gente la que pudo, porque la que no la mataron, la adoptaron, la historia hacían remates de indio, dicen los diarios, ¿no? Cuando empezaron a salir los archivos que estaban, porque en los colegios te muestran otra cosa, pero en realidad la historia es otra. Y así nuestra gente se fue refugiando en las cordilleras, y en ese momento no le era útil esos lugares que ahora están siendo tan codiciados para lo que tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Lugares codiciados, y la verdad es que es esto, es como sufrir una segunda mal llamada conquista del desierto, porque es terrible lo que pasa. Es como contaban acá, que es todo muy desigual, el que no termina preso, digamos, porque tenemos hermanas también, que hay que recordar esto, que están unas hermanas presas en Bariloche, que están con sus hijos, y justamente por hacer lo que estoy haciendo yo también, no hay diferencia. Son personas que resisten, que queremos vivir como lo dice nuestra cosmovisión, como nosotros queremos, como nosotros lo deseamos, como nuestro ser lo desea, pero esta sociedad nos impide todo eso. Bueno, esta lucha continúa, la seguimos en su día a día desde Resumen Latinoamericano, con nuestras informaciones de Nación Mapuche, y sin duda es también una lucha antipatriarcal, porque sabemos que en Qatar las mujeres están oprimidas, hay un patriarcado brutal, y acá este empresario qatarí sin duda trae también ese patriarcado, como lo trajeron los conquistadores cuando vinieron a violar a las mujeres que representaban la tierra y a robarles sus territorios a los pueblos indígenas que vivían en este estado llamado Argentina, ¿no? Vamos a escuchar una canción de una rapera argentina que canta con la murga Falta y Resto de Uruguay. Ella es Malena D'Alessio y cantan este cuplé de la violencia machista. Hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano. Oiga, ¿cómo le explico que está un poquito desubicado, infradotado? ¿No ve que la prehistoria ha terminado? Que del macho de la casa solo queda el triste mito, y que la que era sometida lo tiene bien cortito. Ay, papito, qué patética, retrógrada película. Que la humanidad avance y usted siga cavernícola, el déspota de mano larga y mente corta, el músculo que se desata y se desborda. Evolucionando ando al simio del pasado, señales de un cerebro débil, subdesarrollado, adrenalina, mijo, testosterona en altos grados, neuronas ausentes, puños hematomas, trajes y corbatas recubriendo al energúmeno que de noche le da golpes y de día hace los números. No hay negociación con la brutalidad, pa' afuera, pa' la calle, primero la dignidad, sin excepciones, escuche que no hay lugar pa' ningún rey, si le falta el respeto, que le caiga la ley, que el cuerpo es nuestro templo y se merece devoción. Si te maltrata, mija, ni olvido ni perdón.
humillaron, violaron, ultrajaron, saquearon, llevándose de mí las riquezas que no regresaron, causando enfermedades, genocidio, muerte, hambre, chupando de mi cuerpo como vampiro mi sangre, bajándome la autoestima, buscando desmoralizarme, haciendo que de mis raíces renegar hasta avergonzarme. 500 años. Tú desataste sobre mi piel azotes, palos y balazos mientras veía a mis propios hijos desangrándose en mis brazos. Pero sigo parada, sigo madre inclaudicable. Aunque me maten 7 veces, 8 voy a levantarme. Contra viento y marea, relámpagos y rayos. María Esther, Tota Quintero, madres de Plaza de Mayo. Los tiempos han cambiado, escuchen rugir a los vientos. Vamos a liberarnos aunque truene el escarmiento. Por todas las mujeres de la historia masacrada. Mi nombre es Latinoamérica y no voy a ser tu esclava. Por todas las mujeres que le pusieron agallas. Mi nombre es Latinoamérica y no nos callan. Escuchen esto se ha puesto